Poda con Marco Penitenti, experto en olivos de una planta. Vamos a hacer una buena poda, vamos a ver juntos todos los pasos. Naturalmente ya han salido los videos de poda, digamos los básicos, así que si no son muy expertos, saldrá un video sobre la reforma. Entonces un mega árbol que hay que recortar. Esta es la poda que normalmente se hace cada año, cada 2 años, como máximo. Todos conocemos los antecedentes. Vamos a empezar a podar. Mientras lo hacemos damos algunas precisiones. ¿Tú normalmente empiezas de arriba hacia abajo? Suelo empezar por arriba, me va mejor así. Es clave revisar y tener una visión general de la planta. Todo lo que se pueda cortar desde abajo, quizá con unos cuantos golpes de motosierra, lo hacemos de inmediato, así no tenemos que subir herramientas al árbol y luego, si es necesario, se hace el acabado con las tijeras. Este es un árbol que normalmente se poda todos los años. El año pasado también le quitamos las ramas secas. Ha llovido bastante, le dimos agua, creció mucho y ahora de hecho tiene bastante follaje. Pero hay que arreglarla un poco porque de todos modos le hemos hecho podas ligeras a lo largo de los años. Lo fundamental, siendo este un vaso policónico, es siempre tratar de equilibrar bien el follaje. Entonces, la parte alta lo más despejada posible, de manera que en la parte baja siempre haya captación de luz. Si realmente tienen que entenderlo desde ese ángulo, entienden bien que esta parte de aquí debería llegar más o menos hasta aquí. Lo ven aquí poco y más o menos queda equilibrada. Exacto. Exacto, esa ya casi está perfecta. Esa está bien, hay que estructurarla. La vamos a estructurar un poco, porque no es cierto ni está dicho que esta se expanda a favor de esta otra, porque esta hace sombra y poco a poco va absorbiendo. Casi siempre tenemos que... Hay que regresar. Hay que regresar, entonces corte de regreso a... Corte de regreso, ahí en la copa, y la aprovechamos. Mientras Marco hace los primeros cortes, yo aclaro 2 o 3 cosas y tú empiezas con la copa corte de regreso. Damos todos por sentado, ¿qué es? Entonces vamos a alejarnos y hacer nuestro corte. Mientras tanto, Marco empieza a hacer los primeros cortes. Estamos usando el vaso policónico simplificado. En este caso tenemos 3 ramas. Es un trabajo que se hace porque el vaso policónico en esta forma de cultivo es la mejor estructura para hacer que la planta produzca más. Hacer que la planta esté mejor y permitirnos utilizar el menor espacio posible ocupado por la planta, haciéndola rendir y estar lo mejor posible. Ahora yo hago el pequeño a Marco, vamos a hacer un corte, aquí está, ven, acabo de hacer una tontería. Marco tiene puesto el casco, yo tengo estos lentes que son los Transition, para que se entienda, siempre en 1000 ojos pasan del sol a la sombra. En lugares cerrados uso lentes porque siempre algo entra a los ojos. Marco prefiere casco. Vamos a hacer 2 podas diferentes. En este caso, como ves, está usando una vara, podemos usar la escalera, en algunos casos se usa la escalera. Naturalmente en plantas tan bajas es mejor usar una vara porque desde abajo podemos ver todo junto, después son costumbres. En estos casos, una vara así es ideal porque después trabajará en el suelo. Vengan, mostraremos los cortes. Marco, porque después siempre parece que se corta mucho, pero en verdad, vean, este es un corte un poco excepcional que hizo Marco. O sea, es un corte grande, aunque sea pequeño. Es un corte, digamos, mediano. Es un corte mediano. Y obviamente esta es una porción de rama que estaba allá arriba y que con podas de producción ligeras normalmente se puede formar. Entonces, después de 4 o 5 años es normal hacer estos cortes. Había un poco de sarna tal vez, así que también fuimos a cortar para refrescar la planta. Si ves el corte que se hizo, es un corte muy limpio, eso también es muy importante. Usar no solo la barra, en este caso bien hecha, sino también una cadena delgada y afilada, porque las gruesas normalmente son. Ahí de hecho ves que tenemos la cadena corta y muy delgada, de manera que logra entrar en las ramas y sobre todo puede hacer cortes limpios y pequeños. Esta es una cadena que también puede hacer esos cortes aquí, así que funciona muy bien. Entonces, lo mostraremos otra vez. Marco dice que con la misma barra se pueden hacer cortes más pequeños. Mucho más cómodos. Mucho más rápidos. Mucho más cómodos y si te fijas en 2 cortes. Si quieres, ya hicimos la estructura de la planta. Un breve resumen, sobre todo de las herramientas a utilizar. ¿Qué estoy usando yo? Ya desde hace un año, de hecho ves que están usados porque los uso mucho. Voy a utilizar toda la serie, digamos, para el derribo de la Milwaukee. Así que principal seguro.
podadora Asta, por favor, con la batería Forge, aumenta la potencia de manera impresionante. Ustedes también lo pueden ver. Por favor, vamos a usar una hoja delgada. Ya lo han visto cómo cortan. También la voy a usar siempre con las Forge. Una podadora, digamos, en modo inalámbrico, es realmente muy cómoda. Vamos a usarla tanto con una mano como con las dos manos. En caso de que tengamos que hacer cortes un poco más importantes, es muy importante para lo que vamos a utilizar de todas formas. Herramientas, digamos, a batería, y de todas formas tener también herramientas manuales. Siempre la tengo en la funda, pero recién la saqué. Una tijera de podar, excelente también aquí, nuevo modelo de Milwaukee, óptima, cómoda. También te dan el portatijeras, fundamental para no dejarlas por ahí. Tengan mucho cuidado si se las ponen en el bolsillo y andan subiendo y bajando, agachándose muchas veces, o les rompen los pantalones y les pueden lastimar. Por eso se debe usar un portatijeras. Y luego la podadora, que es realmente importante. A veces es incluso un poco más cómoda que la motosierra, digamos, inalámbrica, porque es muy fácil de usar. Sígueme, vamos a ver un corte que puedo hacer de un retoño. Este de aquí se lo puedo quitar yo. Mira, solo hay que hacer un solo corte y ya está. También porque las podas podemos hacerlas de una manera un poco más económica, usando herramientas manuales profesionales de Milwaukee. Último dicho y no dicho. En mi opinión, estos lentes son increíbles, bonitos y gruesos, así que protejámonos. Los lentes son de transición, así que si hay sol, se oscurecen. En cuanto baja la luz, se vuelven claros. Son bonitos, resistentes y no se rompen. Muy importante, ¿ven? Miren el corte de Marco, que quitó de un solo corte de regreso, eliminó toda la parte seca. Entonces, sin estar ahí para que me entiendan, hermoso, con la tijera quitando cada ramita, hizo un solo corte. Un corte limpio es clave, especialmente si tienes muchos olivos y ves este video. Teniendo muchos olivos, idealmente es mejor pasar 3 horas por olivo, pero bueno. La premisa es totalmente correcta. Si tienes 10 plantas en el jardín, puedes hacer todos los cortes como esas 2, 3 o 4 que yo tengo en mi jardín, y hasta me paso 2 horas ahí. Está claro que si lo piensas desde la perspectiva de un olivar, y aunque sea con la mínima economía, de todos modos hay que darle un pequeño impulso. Y esa es también la razón por la que Marco está comenzando. Con las podas, ¿cuántos olivos cuidas más o menos en un año? Este año estamos casi en 15,000. Entonces, entienden bien que al cuidar tantos olivos, no puede hacer las podas en marzo, tal vez en el momento ideal que es febrero o marzo para las podas, pero tiene que empezar antes. Mira, nosotros empezamos, aparte de que ya somos un equipo de casi 10 personas divididos en 2 grupos de 5, el 10 o 15 de enero iniciamos podas muy ligeras, sin hacer cortes de este tipo. Comenzamos solo con podas de limpieza de brotes y hacia finales de enero iniciamos este tipo de podas. Marzo, abril, cuando estamos muy seguros de las temperaturas. Las reformas se vuelven a hacer las reformas. Eso es un pesado, discúlpame, claramente. En una franja del norte de Italia, si eres del sur de Italia con temperaturas diferentes, ya puedes trabajar incluso antes. Desde este punto de vista... Si ven, si pones la vara aquí y la mostramos, se forma un vaso policónico más o menos exacto. Hizo lo que dijo antes, hizo 2 cortes y lo hizo entrar. La punta, la cabeza, y así volvió a tener un triángulo en la rama. Además, así ya ni siquiera toca la cima. Lo único que se puede hacer después es eliminar toda esta parte seca. Eso lo podemos hacer a mano, ¿verdad? Sí, esto lo hacemos tranquilamente a mano o con unas tijeras manuales o en el peor de los casos con unas tijeras eléctricas y quitamos las cosas, las ramas un poco más secas. Y siempre es una lógica de cortes de retorno y nada más. Y ves que al final la planta ya está lista. Claramente, como ven, esta parte de aquí la tenemos un poco más desnuda. Lo que buscamos, creo, al haber dado más luz a la planta es que toda esta parte crezca. Quizá en el transcurso de 1 año, 2 años, se vuelva más frondosa y entonces empieza a producir, ¿verdad? Claro, también porque estas plantas ya tienen 2 o 3 años y producen mucho, entonces hay un mínimo de agotamiento después de 3 años. Y entonces debe haber un poco de renovación de todos modos, suponiendo que de todas formas esta planta seguirá produciendo. También los profesionales, veo que lamentablemente al recorrer el lago y otros lugares cortan continuamente las copas. O sea, ni una copa les dejan, llámala como quieras. Sí, se está difundiendo una especie de poda casi como de sauce. Corto las copas y luego hago que las ramas bajen pensando que así llevo la planta hacia abajo.
Entonces, el concepto de tener las ramas hacia abajo es correcto, es incorrecto. ¿Cómo se hace? Bien, expliquemos bien el por qué. ¿Por qué cortando justo así en esta sección y luego desarrollando las ramas bajas? Mientras tanto, la planta sigue formando brotes arriba, ya que son todas yemas latentes que se desarrollan durante la temporada de verano. Y luego creamos mucha madera. Obligamos a la savia a hacer todo. Un recorrido que no sirve, cuando en realidad lo importante es tener las ramas pegadas al tronco. Hagamos un ejemplo. Es bueno ser concretos en cómo se cortan estas dos puntas y quizá también esta otra. Tenemos la savia que sube, ¿verdad? Marco claro, la savia aquí no encuentra una manera de fluir y entonces concentra toda la energía en crear nuevos brotes. Sí, porque ahí hay yemas latentes que se desarrollan. Perfecto. Y en cambio, haciendo esto poco a poco se va agotando. Pero sobre todo la punta, aquí arriba o aquí arriba, dicen. A la savia, en fin, van a llamar cuánta presión, dicho de manera vulgar. Debe tener la savia, o sea, la preocupación de la planta es que llegue a la última hoja la savia adecuada. Que esa savia sube y va a alimentar todas las ramas que están en el tronco. Pero como puedes ver, todos están conectados, todos pegados al tronco y no hay ramas grandes. Porque es bueno recordarlo siempre. En el olivo, la circulación de la savia es muy lenta. Nunca verás que un olivo llore como una vid, ya que su savia es muy lenta. Entonces se necesita tener la menor cantidad de madera posible y la mayor cantidad de ramas y hojas posible, que al final de cuentas significa producción. Entonces yo diría que también hagamos las otras ramas así mientras tanto. Hacemos una comparación, ya tenemos la primera rama, tal vez no se vea bien en la cámara, pero en cuanto podamos las otras. Ahora voy a esa, ahí ve. Yo te sigo y hago el capítulo. Como pueden ver, está haciendo otra poda alta, así que está tratando de llamar hacia sí misma, la tomo yo. Como pueden ver, una poda rápida puede ser hecha por dos personas, una persona que va pasando. Quitar las ramas, así que asegura de todas formas un trabajo ágil para no caerse y la otra persona va podando la planta. Entonces, si notas aquí, este es un error clásico debido siempre al tema de la poda ligera. Espera que lo mostramos, ven, muéstranos. El error es este es nuestro eje principal, ok, este es el eje principal. ha dejado una bifurcación. Y esta es la bifurcación que seguramente dejó. Porque una rama bonita produce, la corto el siguiente año. Si vuelve a producir, la corto otra vez y así se va engrosando. Entonces espera que lo vamos a agarrar desde aquí, así lo veo mejor. Esto es mucha competencia y ahora ha llegado el momento de cortarlo independientemente de lo que pueda producir. Ok, después subimos y lo bajamos. Yo me quedo aquí para mostrarles cuánta aire se le da a la planta. Si entendieron, uno de los errores son las bifurcaciones, trifurcaciones, así que cada vez que hacemos bifurcaciones o trifurcaciones, estamos desperdiciando la savia y la energía de la planta. Mira lo que hicimos con un solo corte. ¿Estás dejando las puntas? ¿Vamos a aclarar por debajo? Sí, después le damos quizá un retoque con tijeras, pero luego vamos a aclarar por debajo. También en este caso sigo haciendo los cortes de regreso. Siempre con la idea de mantener la forma triangular de la planta. Entonces ya estaba bastante bien arreglada, pero en este caso la has aligerado. La simplifiqué para mostrarte el concepto del triángulo. Ese corte podría haberlo hecho o no, pero quise hacerlo justamente para mostrarte que esta es la forma perfecta. Cultivamos árboles uno sobre otro. Pongámoslo así, con estas motosierras también se pueden hacer estos cortes que son muy... Entonces vas a quitar ramas que están creciendo hacia adentro, ¿verdad? Sí, todos son brotes que estos son extremadamente competitivos y estos deben eliminarse absolutamente. Ese es de 1 año, ¿verdad? Ese también tendrá 2 años. De 2 años. Miren, está bonito, grande, bonito, vigoroso. En este caso lo dejamos solo si queremos hacer una rama nueva. Solo lo dejamos si queremos crear una rama nueva o si un brote está más hacia afuera. Todos los de este tamaño hacia adentro deben ser removidos. Deben retirarse porque consumen energía y reducen la producción, ¿cierto? Toda la savia que se quita. Como ves, si quisiéramos la planta ya estaría bien así. Ahora quizá desde la cámara todo aún parece un poco confuso. Al podar la parte de atrás notarán que se respira mejor y verán el inicio y final. ¿Entienden que de todos modos estamos quitando, sí? ¿Solo hasta un 20%? Sí, aquí estamos en un 20%. Después está claro que hacemos un repaso, tal vez con tijeras, y vamos quitando toda la cosa seca que hay. Abajo sí, etcétera, sí, abajo también hay un poquito, pero digamos que ya sí podría estar bien, Vamos para allá. Entonces aquí tocas poco. Aquí toco poco.
pero es una rama que empieza a irse un poco demasiado hacia arriba, así que prefiero bajarla. Luego yo, generalmente en caso de duda, empiezo a hacer un corte, disculpa. ¿La estás bajando? Mientras tanto quito esta rama lateral. Sujeta esa punta allá y Tengo esa punta allá. entonces la sostenemos en ángulo, si no se me cae. La punta, la ves allá, prácticamente mantuvo la cabeza aquí, esta punta, así que esa, Marco, puede ser suficiente para nosotros como punta. Esa de allá, la aérea, seguro. Entonces ahí es una trifurcación. Podría quedarme solo con la rama izquierda y eliminar las demás con un corte de retorno. Exacto. Mira lo que se puede hacer. Exacto, eso te decía. Observa los cortes precisos que logramos desde el suelo, sin dificultad. ¿Sabes qué usan todos, Marco? Motosierras con la hoja grande. No, se necesitan hojas así. Se necesitan hojas delgadas, porque si cortamos ramitas pequeñas, corremos el riesgo de dañar la rama. Y después, con la cicatrización, Sin duda, además, trabajar desde el suelo lo hace mucho más fácil. Luego, en la planta, con la escalera, porque ya tengo la planta limpia, así que me apoyo con seguridad, hago las podas, bajo en vez de encontrarme las ramas que cuando subo me las encuentro en la cabeza prácticamente, y este es un trabajo de desbaste fundamental. de todos modos, ahí dejaste una, dejamos dos. En ese caso, ahí en la punta no es un problema, ¿no? Entonces esta es la punta correcta. La de la izquierda, exacto. Probamos la de la izquierda, la sostengo. Tú sostén. La más pequeña, pero porque es menos vigorosa. No, no es la otra. Es la más vigorosa. Sí, pero se me va mucho hacia la otra rama. Ok, entonces está yendo hacia el interior. Vamos. Quiero mandarla de este lado, así que mantenemos... Esa porque la otra giraba al interior. Sí, de hecho, cuando haga la poda, si no te ves aquí ahora, estos son demasiado delgados para hacerlo. Ok, vamos con la tijera, se está acercando demasiado de este lado, así que ¿Ramas? voy a apretarlas, compiten, ¿verdad? Sí, ves que aquí está cubriendo completamente y aquí abajo está vacío, claro. Porque esta es una zona de sombra, le da el sol, aquí se desarrolla, aquí hay sombra y aquí abajo no se desarrolla o incluso se queda sin hojas. Entonces, ¿tocamos más la punta de allá? O sea, veo que puede ir... Tocamos toda esta zona, ok, y esta punta casi no la bajo, la altura ya está bien. Ya está bien, así que la dejamos un poco más baja que la otra punta de esta. Con el tiempo la bajaremos más para igualar la altura de las puntas. Exacto. Estábamos... Revisando la branca la primera vez, recorriéndola de nuevo, se nos abren, digamos, nuevas expectativas porque quitamos una serie de ramas y entonces también reevaluamos la forma, tal vez de algo que ya hemos podado. ¡No! Sí, bueno, después está claro que cuando das la vuelta a la planta la giras a 360 grados. ¿Pero quieres hacer ese corte ahí? Ese corte de todo, ese bloque de tronco de ese de ahí abajo. Ese de la derecha lo quitas, ¿no? Sí, el que va a la derecha lo... Dejamos solo la varilla larga. ¿Lo ven, Se los muestro mejor, pero es esta. Aquí se va a quitar, reiteramos, porque debe mantenerse una forma y no queremos competencia con la copa después de la poda. Es una obra artística, así que ese corte que hará uno, tal vez otro no lo haga, pero... ese sí. Aquí tampoco lo veo bien. La tomo por partes, exacto. Quizá primero hago un corte para ver exactamente dónde está la rama. Ven que dejó la colita, ahora la va a volver a seleccionar y... Exacto, corte perfecto, limpio. Y de hecho, consejo, siempre está en duda, es mejor hacer dos cortes sí, porque así evitamos arruinar parte del cabello. Aquí todo esto es un problema que desafortunadamente aquí en mi empresa, 5 años, 4 años de granizo, y ahora estamos tratando de contenerlo con cortes, Poda. propóleo, cicatrización de esos cortes y oxicloruro de cobre. Entonces llegamos a este punto en que dejamos la vara, hacemos algo. Tijeras. Sí, diría que sí. Mira, alguien te critica por usar las escaleras, pero están dentro de la norma, ¿no? Las escaleras están dentro de la norma. No tienen colas de Milano, son escaleras diseñadas para eso. Se hace porque es mucho más cómodo, ¿verdad? Bueno, sí, porque la escalera de todos modos se apoya y las otras, digamos... Siempre está presente. La tijera está presente. Yo quería mostrarte más que nada porque la parte de arriba en realidad está bien. Lo importante en la planta es quitar todos los brotes. Espera, déjame entrar para que los mostremos. También hay que elegir cuáles brotes, en el sentido de que a mí no me gusta quitar todo, pero es mejor dejar esos tal vez un poco más suaves como estos. Entonces aquí tengo un grupo de 4.
Entonces explícamelo bien, porque yo tontamente siempre los quitaría todos. Entonces tú recomiendas. Dices amables. Entonces, porque ves, esto aquí se quedó amable, sí, es poco vigoroso porque también estaban los demás. Este es un retoño puro, aquí está. Lo vemos. Un abuelito siempre me decía que eso es vigoroso, ¿no? Lo asociaba al miembro masculino, decía que cuando uno es vigoroso es bonito, cuando uno es gentil es gentil. Listo, ya entendimos todo, la naturaleza se entiende. Pero yo dejo esto porque también quiero reflexionar para el futuro. Así con la branca. Sí, porque si corto todo, el próximo año vuelve a crecer, cada corte necesita otro después. Pero si hago esto así, mañana podría convertirse en una rama. ¿Sustitutiva de esta alta, dices? No, sustitutiva no. Me va a cubrir este espacio en el momento en que voy a acortar los otros radios. Entonces, una subrama, digámoslo así. Sí, una ramita fructífera, como puede ser, por ejemplo, esta. Aquí está, la vamos a mostrar y será algo así. Claro, ¿por qué esto? Como ves, al crecer se dobla por el peso y mientras más crece, más permanece doblado y se dignifica. ¿La dejas o haces corte de regreso? No, en este caso la dejo. Sí, porque si ahora intentamos hacerlo, pero si yo tuviera que cortarla porque quizá es demasiado larga, mira lo que pasa. Se vuelve ok. ¿Entendiste? Se vuelve vigoroso. Entonces en ese momento aquí Vale la pena quitarlo. Bueno, ahora me siento culpable. la branca la haremos en otra ocasión. Quitamos. Entonces eso lo quitamos, esto también lo quitamos. Mira que aquí ya se había hecho el corte. Ves que esta cuestión, Que decías antes. el asunto entonces, Pero aquí te hago uno de caso, porque después vemos en esto, no está bien. Aquí es un caballero, pero la rama sí. y luego sobre todo evitemos mandar las ramas hacia el lado opuesto. O sea, esto yo lo habría dejado si hubiera estado de este lado. Entonces, si este de aquí que cortamos hubiera sido un gentile, Este era perfecto. me crecía de aquí, perfecto. Esto no lo hago porque voy a intersectar del otro lado, así que no me interesa lo mismo. Luego todos los que están en el lomo, de todas formas los quitamos, Si son brotes grandes o duros, los quitamos antes, sí. porque este de todas formas está justo en el lomo de la planta, así que hay que quitarlo sí o sí. Vean cuánta luz ya recibe. Mira, estos los dejo de todas formas porque por ahora no me molestan, no absorben savia y podrían servirme en el futuro. Fuera, fuera, este también. Fuera, este. Y este que va a cruzarse allá afuera lo quitamos. Yo diría que así, mira por ejemplo estas ramas aquí. Entonces ahora entramos mucho en los detalles en el sentido de que son todas podas que podemos hacer. Pero tenemos mucho tiempo, pongámoslo así. Es feo, pero así es. Mira, ahora vamos a hacer las podas de limpieza y a quitar las ramas que ya están completamente agotadas. Te hago una pregunta. Una vez me dijiste que tenemos que tener mucho cuidado de no podar demasiado. Digamos la parte interna del tronco, porque después de un tiempo se vuelve leñosa, no sé cómo decirlo. Ahora te lo digo de manera vulgar y entonces ya no va a brotar ninguna yema. ¿Cómo hago yo para saber entonces cuál es el brote, cuáles hemos quitado y cuál es la parte? Digamos que no, entonces tal vez yo me equivoqué en el caso. No, este era el correcto para dejar, luego mostramos, ok, cómo despuntarlo. Pero ¿qué pasa si te das cuenta? Habiendo cortado todo, la primera rama la tenemos allá arriba, que luego esa seguramente también habrá que acortarla porque empieza a volverse larga, pero de aquí hasta la intersección allá, Digamos un metro vacío. sí, donde parten las cuatro ramas, perdón, tenemos un metro vacío. Está claro que tengo que ir a llenar aquí. Siempre por el concepto de tener las ramas lo más cercanas posible y menos ramas leñosas que se alargan, por lo que muchas veces se tiende a mantener 3, 4 ramas principales con, digamos, un gran bloque de follaje. En cambio, es mejor mantener muchas ramitas pequeñas que son mucho más vigorosas porque hay mucho menos madera. Y la savia llega directamente a estas ramas, que son las ramas productivas, así que mientras más ramas tenga así unidas al tronco principal, mejor. Es decir, cuando llego a esta situación que ya estamos mostrando, es una situación que considero bastante desgastada y vine a propósito a esta planta, si quisiera ya podría ser una rama que se debe quitar completamente. Disculpen. Disculpa, ese también es el cuerno ahí abajo. Ese también es el cuerno abajo. Así que limpiando eso.
Pero ahora hago esto, tengo todo vacío, sigo levantándome porque debía haberlo preparado antes. La alternativa, Prepararme para la alternativa. Entonces, esto, más que cortarlo ahí, que no lo voy a cortar ahí, lo voy a recortar aquí. Marco, quitamos, te hice quitar justamente ese cuernito que estaba ahí. Se va a comprometer la producción. Una tontería. Comprometeremos la producción en 2026. Mira la tontería que te hice hacer. Pero mira que esto también, aquí está. Aquí está. Mira que también este de aquí, nos salvamos de un tiro de esquina si hacemos esto y lo mantenemos. Siempre se lo digo a mis muchachos, mejor hacemos un corte más, perdemos 2 minutos más en la planta, pero estos los preservamos. Entonces estaba mejor el otro. Este estaba perfecto, por caridad, créeme, yo habría dejado ambos, no me molesta nada. Si no, tendríamos que ir aquí. Pero pegan hacia adentro. Sí, pero estos ya empiezan a ser muy centrales y luego empezamos a ir más hacia arriba, así que hacia arriba es mejor tener en el vaso policónico todo el material hacia afuera, estos hay que cortarlos. Después, está claro que si yo podo todos los años voy a hacer cortes de este tipo, o sea, los cortes más grandes son estos. También es cierto que cortando solo con tijeras, así todos los años, después de 5 o 6 años, empiezan a formarse ramas de este tipo. Y entonces después yo de todas formas tengo que ir a hacer algunos cortes, ¿no? Si no la planta, ves lo que hace. El olivo suele secarse por dentro y tener el follaje afuera, así que parece una planta bonita, pero internamente está seco. Y eso no está bien. No, no está bien porque de todas formas reduce la circulación del aire, puede permitir el desarrollo de hongos, de bacterias, etcétera, etcétera. Le costará trabajo entrar, etcétera, etcétera. Las opciones son hacer un corte meticuloso usando la tijera a 360 grados en toda la planta. Eso significaría que, sin embargo, me tomaría al menos una hora y media y sería lo mejor de todo, absolutamente. Pero si estamos en el contexto de una empresa agrícola con muchas aceitunas, etcétera, etcétera, entonces en ese caso se va un poco más rápido. Y se hacen cortes, digamos, mucho más precisos que de todos modos le dan limpieza y la forma a la planta. Entonces sigamos adelante, hagamos 2 o 3 limpiezas. Mira, aquí también esto, por ejemplo, yo lo dejo. Exacto, porque ese de ahí es... De hecho, para ser sincero, no es flojo. Amable. Lo dejo. Yo dejo 2 también. Tú eres poético, yo soy político, tú poético. Aquí tampoco vamos a cortar todo lo que no hace falta. Hacemos un corte. Aquí. Quito esta rama que va hacia el otro lado y dejo esta que me baja. Cuando tengo tantos así, es obvio que tal vez quite alguno, así que de todos modos quito algunos. Dejo la ramita, esta de aquí abajo, dejo esta. Los amables salvarán el mundo. Exacto. ¿Cuál es la sustancia? Yo quiero preservar, sobre todo en plantas que ya están un poco viejas, ves que de todos modos hay algún problema de caries, de podredumbre, etcétera, etcétera. Mira, esta es una planta sana, pero que empieza a tener algún problema de circulación, de savia. Si cortáramos el tronco, habría una parte negra, así que más ramas. Los dejamos y es mejor así porque no tiene una capacidad regenerativa de crecer como una planta joven y sana. Claro. Este concepto debe aplicarse a lo largo de toda la copa, así que se toma y se sube. Y si quieres, sin necesidad de ir allá arriba, podemos mostrar cómo manejar la cima con el corte de retorno. Hagamos, digamos, una aclaración sobre la cima, porque siempre es difícil verlas bien ya que están en el aire. Ahora fuimos a tomar una rama podada, suponiendo que sea una cima y tratando de entender cómo acercarnos. Entonces tú eres, digamos, el tronco, la rama principal, ¿verdad? Exacto. Entonces me está saliendo en este sí. Esto, digamos, es el dorso de la cima. Nosotros inicialmente vamos a quitar, siendo el dorso, las partes centrales que no se necesitan. Luego tenemos que encontrar una rama que pueda ser y funcionar. La tira linfa. Y yo identifico, por ejemplo, esta. Entonces vas a identificar, prácticamente mostramos bien lo que tenemos. Entonces, ok, así que vas a privilegiar esta parte. Esto lo quitas y dejarás esto. Aquí lo quito. Entonces, en teoría, seguramente era mejor esto. Pero ves que está todo dañado porque aquí de todas formas hago un corte en codo. Espera esto, aquí miren, así se ve mejor. Tiene un montón de ramificaciones, ¿verdad?
Sí, tiene ramificaciones y está dañado porque la plaga llegó hasta el granizo. Entonces este lo quito, lo retiro porque está casi medio seco. También puedo quitar este que es una rama seca. Y luego, suponiendo que esta es la planta, la voy a aligerar. Entonces para aligerarla voy a quitar estas ramas muy grandes y largas que podrían darme sombra abajo. Entonces corto fuera esto. Corto y fuera, esto también. Si quisiera, también podría guardar esta para el futuro, de la parte superior. De todos modos, para acortarla, lo que me estás diciendo es mi cima, es esta. Exacto. Un día puedo cortar aquí en el curso, pero está un poco mal, aquí sí. Aquí hay que hacer un corte, sí, después crecerá, pero debe ser más preciso, bien hecho, quizá con una sierra manual para alcanzar esta... ¿Ves que el corte que se hizo aquí y aquí el año pasado, seguro cuántas ramas hizo? Vegetar, este también está muy largo, lo voy a quitar. Y después los otros tiendo quizá a cortarlos, también este de aquí, quizá lo acorto, este lo eliminamos. Entonces ponte como si fuera nuestra cima. Tenemos lo que hemos dejado, que es esta, que es la cima. Los otros que tenemos de todos modos van a crear. ¿Ves una forma exacta? ¿Ven que es armónica? Que baja. Considera que 10 personas diferentes podrían hacer algunos cortes diferentes. Sí, lo habría hecho diferente. Pero como siempre digo, los cortes de 1 centímetro, medio centímetro no son errores. Tú tal vez, exacto, tú podrías haber cortado esto y dejado esto, yo tal vez dejo esto y corto esto, pero ves que al final en la economía de la rama de la planta, la armonía, digamos, de aquí, seguramente el próximo año, después de haber limpiado todo, nacerá una nueva rama, tal vez más vigorosa, esa podría ser la nueva cima. Entonces, el concepto del corte de retorno es que al liberar toda esta zona, trataré de privilegiar algo que nazca de aquí. Así que voy a quitar todo esto que empieza a parecer una cabeza de sauce, claro, ¿ves? Y entonces voy a eliminar todos estos ángulos donde la savia tiene dificultad para circular. Una consideración, desde aquí la vemos, pero si está arriba y no estás cerca, es más difícil. Sí, es más complicado interpretarla. Por eso es mejor cortar los errores grandes, o de todos modos, con la motosierra desde el suelo. Las diferentes zonas que ves ahí, esa zona, hay que cortarlas, porque así tienes una mejor vista y se puede hacer el corte de regreso. Por ejemplo, ahí con 2 ramas así, esta de aquí, esta la quito y la otra la recorto un poquito. Claro. Mientras Marco hace los últimos cortes. Vean, este es el resultado final. Nos hemos enfocado más en estas 2 ramas, especialmente en una que mencioné. La quitamos, gracias, así se puede ver. Hemos trabajado en corregir sobre todo esta rama central de aquí. Fuimos a la rama, pero miren aquí, el triángulo es perfecto. Ven que forma un triángulo, fuimos a trabajar. Se podría aclarar un poco la cima. Eso después, como dijo Marco, entra en acción dependiendo de cuánta energía le quiera poner uno o no. Todavía tenemos 2 brotes, pero quisimos conservarlos y limpiamos la otra rama. Vean aquí también triángulo perfecto. Mira que esta de aquí, esas 2 de aquí, si quieres. Todavía hay un poquito ahí arriba, pero están más que excelentes. Sí, están podadas, más de lo normal. Obviamente, pero te repito, llevábamos 3 o 4 años siendo ligeros y también para mí es interesante. Ves que si te alejas es obvio que ahí hay algún huequito, hay algún hueco, pero ves que yo he dejado las ramas delicadas que van a cubrir. No a espesar. Empiezan a espesarse, en 2 años todo está espeso. Entonces ahora aquí llega la luz, toma fuerza, toma vigor. Y ahí regresa la espléndida. Ahí regresa, digamos, a crecer y entonces después se queda, vuelve a ser una pared completa. Estos son cortes que es necesario hacer en este momento, en este preciso instante de la vida de la planta, porque si no dejamos pasar otros 2 o 3 años. Esos cortes se vuelven cortes de 7 u 8 centímetros, entonces grandes, y después se desequilibra aún más. Nada, entonces hicimos una buena poda, naturalmente nos saltamos una serie de pasos. Si les falta algo, corte de retorno. ¿Qué son los chupones? ¿Qué son los brotes? Algunos términos, se los dejo aquí abajo. Un video que es un video, digamos, para quienes se están ambientando, digamos, en el mundo de la poda.
Aclaremos que siempre estamos en el norte de Italia, así que si bajamos con tal vez la coratina, en fin, otros tipos de plantas son diferentes, pero al principio Digamos que el cultivo en vaso policónico. Hasta todo Lacio, Umbría, estamos así. estamos en casa. Estamos en casa, luego las regiones Sicilia, Campania, Puglia, tendemos a tener más una forma de globo, así que es una poda, digamos un poco más de contención. No existe realmente la forma de vaso policónico, pero muy simplemente. Aquí tenemos que dar aire porque tenemos lluvia, humedad, niebla y así sucesivamente. En el sur de Italia, en cambio, la radiación solar es mucha, permite tener una forma más expandida y más globosa. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que en la descripción están todas las herramientas que usamos de Milwaukee. Hasta el próximo video. Saludos a todos.